Otra final de América se ha jugado. Este 15 de julio pasado, el certamen continental más antiguo del mundo vivió nuevamente una electrizante final, en la cual el conjunto albiceleste de Lionel Scaloni se impuso 1-0 a Colombia, así concluyendo esta magna cita en los Estados Unidos. Argentina de esta manera se consagró como campeón de América, siendo este su título número 16, haciendo historia en el torneo. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Sporty Tops. En el día de hoy estaremos hablando sobre las 7 mejores finales del torneo de selecciones de la CONMEBOL, donde repasaremos partidos inolvidables que pasaron a la historia. ¿Quieres saber cuáles son las 7 mejores? Pues sigue viendo este video y descúbrelo. Top 7. Mejores finales de la Copa América. Número 7. Colombia versus México. Copa América Colombia 2001. En el comienzo del nuevo milenio, a Colombia le tocaría albergar por primera vez el certamen sudamericano, desde que se realiza esta competición bajo el formato de rotación con sede única. El equipo dirigido por Francisco Maturana se encontraba en un proceso de recambio luego de la eliminación en el Mundial de Francia de 1998. En un torneo que se caracterizó por el clima enrarecido producto a un contexto político terrorífico y tenso, además de las ausencias de selecciones como Canadá y Argentina, en la cual la primera decidió desistir de su participación por la intervención que tendría en la Copa Oro en ese mismo año. Y en el caso de la selección albiceleste, no participaron en el torneo aduciendo que no había garantías de seguridad en este país. En su lugar fueron invitados Honduras y Costa Rica. Colombia empezó en el grupo A junto con Chile, Ecuador y Venezuela. Empezó con victoria 2-0 ante la Vinotinto, siguió con el triunfo 1-0 ante Ecuador y cerró con otro 2-0 frente a los australes. En los cuartos de final goleó 3-0 a Perú, mientras que en las semifinales superó 2-0 a Honduras. En la final que se disputó en el estadio en el Campín ante México, en un partido tan trabado como áspero, los colombianos ganaron 1-0 gracias al gol del defensor Iván Ramiro Córdoba. Colombia tuvo 100% de rendimiento durante el torneo, con 6 partidos ganados, 11 goles a favor, 0 goles en contra. Además, Víctor Hugo Aristizábal fue el goleador con 6 anotaciones. Número 6. Paraguay versus Chile, Copa América 1979. En la edición de 1979 se vieron las caras guaraníes y australes. Fue la etapa final de dicha contienda que se definió en 3 partidos, debido a que esta edición no tuvo sede fija. El camino de Chile a la final fue el siguiente: haber finalizado primero en el grupo A, el cual compartió con Colombia y Venezuela. Primero empataría con Venezuela 1-1 y perdería ante Colombia 1-0, ambos en condición de visitante. Luego vencería a Venezuela por 7-0 y Colombia por 2-0, ambos en condición de local. Luego en la semifinal se enfrentaría a Perú, que era el campeón vigente. El primer partido lo ganó 2-1 en condición de visitante, mientras que el segundo partido terminaría empatado 0-0 en condición de local. Mientras tanto, Paraguay, su trayecto durante el torneo fue el haber finalizado primero en el grupo C, el cual compartió con Ecuador y Uruguay. Primero derrotaría a Ecuador en condición de visitante por 2-1
y lo volvería a derrotar nuevamente por 2-0 en condición de local. Luego igualaría con Uruguay 0-0 en condición de local y luego volvería a empatar nuevamente por 2-2 en condición de visitante. En la semifinal se enfrentaría a Perú, que era el campeón vigente. El primer partido lo ganó por 2-1 en condición de visitante, mientras que el segundo partido terminaría empatado 0-0 en condición de local. Mientras tanto, Paraguay, su trayecto durante el torneo fue el haber finalizado primero en el Grupo C, el cual compartió con Ecuador y Uruguay. Primero derrotaría a Ecuador en condición de visitante por 2-1 y lo volvería a derrotar nuevamente por 2-0 en condición de local. Luego, igualaría con Uruguay 0-0 en condición de local y luego volvería a empatar nuevamente por 2-2 en condición de visitante. En la semifinal se enfrentaría a Brasil, al cual vencería por 2-1 en condición de local, mientras que el partido de vuelta finalizaría empatado 2-2 en condición de visitante. En la ida, en Asunción, los del Chaco lograrían ser muy superiores con un contundente 3-0, pero caerían en su visita al Nacional de Santiago por 1-0. Todo quedaba para definirse en cancha neutral en la de Vélez Sarsfield de Argentina. El José Amalfitani vería cómo ambos empataban sin goles en los 90 minutos y se irían a una prórroga que tampoco tendría tantos. Al final, todo se quedaría en 0. La Copa América pasaría a manos de Paraguay por tener mejor diferencia de gol al finalizar los 3 partidos. Muchos se preguntarán, ¿y los penales? Número 5. Argentina versus México, Copa América Ecuador 1993. Ya con sede fija y con el formato de final a partido único, en 1993, por primera vez en la historia de la Copa América, se invitaban a selecciones ajenas a la CONMEBOL. Estados Unidos y México hacían su debut en Sudamérica y serían los aztecas quienes se darían la sorpresa por llegar a la final del torneo, eliminando a Perú en cuartos y al anfitrión Ecuador en semifinales. Aunque la final sería ante la Argentina dirigida por Coco Basile y que tenía un asesino del gol como el eje de ataque, Gabriel Omar Batistuta, que definiría todo en 9 minutos. El 4 de julio de 1993 y ante más de 40,000 personas que hacían presente en el Estadio Monumental de Guayaquil, el combinado tricolor salía con Jorge Campos, Claudio Suárez, Ignacio Ambriz, Ramón Ramírez, Alberto García Aspe, Hugo Sánchez y Luis Roberto Alves, dirigidos por Miguel Mejía Barón. Por su parte, Argentina alineó con figuras como Sergio Goycochea, Oscar Ruggeri, Diego Simeone y Gabriel Omar Batistuta. El Bati abría la cuenta al minuto 63, pero Benjamín Galido, tan solo 4 minutos más tarde, les decía a los albicelestes que no sería fácil. Los mexicanos ponían el condimento ante una temible Argentina, pero el sueño tricolor no duraría mucho. Batigol nuevamente aparecería para sentenciar la final y el título. Solo necesitó 9 minutos para apagar una final candente y emocionante, terminando para la época una sequía de 23 años sin ganar el torneo por parte de la albiceleste. En el número 4 tenemos la final entre Perú y Colombia, Copa América 1975. Fue el primero de los 3 campeonatos sudamericanos sin sede fija. Un torneo itinerante con un sistema de partidos de ida y vuelta y 10 selecciones en total. Fue una primera edición que dejó un gran recuerdo. En aquel torneo de 1975, Perú, que despacharía en semis al siempre poderoso Brasil,
exhibió sus armas y terminó festejando. El combinado dirigido por Marcos Calderón contaba con la que sería denominada la generación de oro peruana, liderada por un joven Teófilo Cubilla y por el talentoso jugador del Atlas de Guadalajara, Héctor Chumpitas, junto a Juan Carlos Oblitas, Jerónimo Barbadillo y Hugo Sotil. La generación dorada del conjunto blanquirrojo perdió 1-0 en Bogotá y venció 2-0 en Lima. Pero tuvo que definir en una tercera final el trofeo continental porque, aunque marcaron más goles en ese entonces, no era factor de desempate. La tercera final se jugaría el 28 de octubre de 1975 en el Estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela en Caracas, en donde el Cholo Sotil, jugador del Barcelona, marcaría el único gol de ese encuentro y fue quien le dio el título a los incaicos, siendo este su segundo y último continental hasta la actualidad. Como dato curioso, lo más memorable de esa final fue el baile que le dio Sotil al arquero colombiano Pedro Sape, que pese a ser uno de los mejores del continente, se vio ridiculizado por el habilidoso Sotil. Número 3. Uruguay versus Brasil, Copa América Uruguay 1995. En 1995, por primera vez la Copa América se definía desde el manchón penal. Dos viejos conocidos en torneos continentales y en mundiales se veían la cara otra vez. Uruguay y Brasil, Brasil y Uruguay. La garra charrúa estuvo en el grupo A con México, Paraguay y Venezuela. En su primer partido venció por 4-1 a Venezuela. En su segundo partido venció por 1-0 a Paraguay. En su tercer partido empató 1-1 con México y terminaría liderando el grupo A. Los cariocas, por su parte, compartirían el grupo B con Colombia, Ecuador y Perú. En su primer partido venció por 1-0 a Ecuador. En su segundo partido venció 2-0 a Perú. Y en su tercer y último partido venció 3-0 a Colombia. Y terminaría liderando el grupo B. Y aunque a Brasil los penales se le habían servido para sacar a su enemigo número 1, Argentina por 4-2 en la tanda de penales, en la final no le hicieron compañía. Todos se sentenciaban el centenario de Montevideo. Tras ir ganando 0-1 desde el primer tiempo, el empate uruguayo cayó en la segunda parte y sin prórroga. Todo quedó para definirse en la tanda de los penales. Allí para la celeste anotarían Francescoli, Bengoechea, Herrera, Gutiérrez y Martínez. Mientras que para Brasil lo harían Roberto Carlos, Sinho y Dunga. Pero lo erró Tulio, el autor del gol en tiempo regular. El Brasil, tetracampeón del mundo, se quedaba sin el trofeo continental. Número 2. Brasil versus Argentina, Copa América Perú 2004. Hasta el 2004, solo una vez en la historia de la Copa América, había enfrentado a Brasil y a Argentina. Fue en el año de 1937 en un partido de desempate, ya que ambos igualaron en puntos en el sistema de todos contra todos. Triunfo 2-0 y trofeo para Argentina en aquel caluroso febrero. 68 años más tarde, el destino hacía que dos de las mejores del mundo se volvieran a enfrentar. En el 2004, la canariña y la albiceleste chocaban en la capital peruana y se sumaban a las finales históricas.
En el Estadio Nacional de Lima, el elenco de Marcelo Bielsa se había puesto en ventaja por el penal de Kili González. La canariña lo igualó a través de Luisao y a 3 minutos para el cierre y la gloria, César Delgado, jugador del Cruz Azul, puso el 2-1 al minuto 87. Convirtió el tanto que parecía asegurarle el trofeo a los del Loco. Parecía que Argentina volvería a celebrar frente a su acérrimo rival. Sin embargo, Adriano volvió a igualar el trámite en el descuento y llevó el partido a los penales. Todo se definía en los penales, por segunda vez en la historia del torneo. Para los de Marcelo Bielsa comenzaban errando Di Alexandro y Heinze. Kili González y Sorín sí anotarían. Pero en la verde amarela nadie falló. Los dirigidos por Carlos Alberto Parreira se sobrepusieron 2 veces a un marcador adverso y en la ronda de los 12 pasos definieron el partido. Vuelta olímpica gracias a Adriano, Edu, Diego y Juan. Número 1. Chile versus Argentina, Copa América Chile 2015. En 2015, y después de 24 años, Chile volvió a ser sede del torneo, además de ser anfitrión. Llegaba por tercera vez a luchar por el título siendo local y ante un rival al que solo una vez venció oficialmente y nunca lo hizo en Copa América, Argentina. Los chilenos salieron con una de sus mejores escuadras en su historia. Claudio Bravo, Gary Medel, Francisco Silva, Jean Bosellur, Eduardo Vargas, Marcelo Díaz, Arturo Vidal y Alexis Sánchez, bajo la dirección técnica del argentino Jorge Sampaoli. Argentina no se quedaba atrás y contó ese 4 de julio de 2015 con Sergio Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Rojo, Javier Mascherano, Javier Pastore, Ever Banega, Sergio Agüero, Ángel Di María y Lionel Messi, comandados por Gerardo Tata Martino. En el Estadio Nacional la historia tampoco cambiaría. La Roja aguantaba la embestida de la histórica Argentina de Messi, que llegaba de ser finalista en el Mundial de 2014. Luego de un electrizante encuentro que concluyó empatado a 0 en el tiempo regular de 90 minutos y en los 2 suplementarios de 15 minutos cada uno. Pero no llegó el tanto que rompiera la igualdad y le diera el título a alguno de los dos. En los penales, Chile conseguiría su primera estrella, la única solitaria como la de su bandera. Fernández, Vidal, Aránguiz y Sánchez marcaron para los andinos. En Argentina solo lo hizo Messi, ya que Higuaín y Banega lo erraron. Los penaltis habían definido todo y la generación dorada de Chile se coronó por primera vez en su historia. Ahora te toca a ti. ¿Estás de acuerdo con el ranking? ¿Qué otras finales te gustaría que repasáramos? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal para más videos sobre fútbol. Les narró para ustedes Edward Calderón. Hasta la próxima.